Bueno, hermanos, tenemos un canto especial de parte de la rondalla que queremos entonar. Vamos a cantar una estrofa del himno, la tercera estrofa del himno Grande Gozo, y pasa la rondalla para entonar este himno. Tercera estrofa de Grande Gozo, hermanos. Pasen por favor, vamos a tener este canto. Bueno, hermanos, gracias a Dios por ese canto. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, vamos a ir a la enseñanza de la Biblia. Y vamos, hermanos, por favor, a ir a Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2.
vamos a leer del versículo 38 al versículo 43. Yo lo voy a leer, solamente sígame con su vista para poderlo hacer un poquito más rápido. Hechos 2, 38. Dice la Biblia, hermanos, Hechos 2, 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiero hablarles, hermanos, en esta tarde acerca del tema, las características de la iglesia primitiva. Las características de la iglesia primitiva. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque la tenemos en nuestras manos y lista para estudiar, lista para oír, lista para predicarse. Quítame del medio, Padre, por favor, y simplemente seas tú hablando a cada uno de nosotros lo que quieres hablarnos en esta tarde. Te lo suplico todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Características de la primera iglesia. Eso quiere decir la iglesia primitiva. La primera iglesia, hermanos. Las características de esta iglesia, hermanos, que Cristo estableció. Y yo creo, hermanos, que por ser la iglesia que Cristo estableció, la primera, debería, hermanos, de ser ese molde a seguir de cada una de las iglesias neotestamentarias. Ahora, hermanos, ¿por qué ver o por qué analizar cómo era la iglesia primitiva? Les recuerdo, hermanos, que nosotros creemos en la totalidad de la Biblia, plenaria e inspirada por Dios. Creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y también creemos y sabemos que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios, pero es nuestra regla de vida. Cada enseñanza de nuestro Señor y de los apóstoles del Nuevo Testamento, hermanos, son las bases para la iglesia neotestamentaria. Una iglesia, hermanos, una iglesia que hoy en día quiere vivir bajo los ritos, bajo las leyes del Antiguo Testamento. En primer lugar, es una iglesia con falsa doctrina. Segundo, es una iglesia, hermanos, que nunca podrá agradar a Dios. Jamás, hermanos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, queridos hermanos, ¿qué iglesia va a poder hacer lo que el Antiguo Testamento enseñaba? Tendrían que seguir sacrificando corderos, tendrían que seguir haciendo un montón de cosas, hermanos, que ya... Por eso, hermanos, es que iglesias como, hermanos, iglesias que guardan o templos o congregaciones que guardan el sábado creyendo que es vigente, creyendo para salvación, no, hermanos, no es correcto. El Nuevo Testamento, la iglesia primitiva nos enseña cómo debería de ser una iglesia. También están, hermanos, aquellos judaizantes, ¿verdad? O los mesiánicos. Los judaizantes, ¿verdad? Aquellos que creen que tienen que seguir guardando toda la ley judía. Los mesiánicos son aquellos, hermanos, peor tantito, porque quieren guardar el Antiguo Testamento y creer en Cristo. No se puede hacer las dos cosas, hermanos. Creemos entonces, y por eso quiero que veamos, hermanos, esta iglesia primitiva, cada enseñanza de nuestro Señor, cada enseñanza de los apóstoles es la base para nuestra iglesia y modo de vivir hoy en día. Hermanos, vemos cómo Dios guió a los apóstoles, guió a la primera iglesia por medio del Espíritu Santo, hermanos, a avanzar, a actuar, a crecer, a comportarse, hermanos. ¿Por qué analizar las características de la iglesia primitiva? Hermanos, mire, respondiendo esta pregunta brevemente, todavía no entramos al mensaje,
Pero respondiendo a esta pregunta de por qué analizar las características de la iglesia primitiva, hermanos, es porque esta iglesia estaba en su primer amor. Esta iglesia estaba en su primer amor. Esta iglesia, queridos hermanos, estaba enamorada del evangelio. Mire otra vez Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí puede ver, hermano, cómo esta iglesia estaba en su primer amor? Claro que esta iglesia estaba en su primer amor. Esta iglesia, hermanos, estaba enamorada del evangelio que habían encontrado y habían conocido. Estaba enamorada de su Salvador. A pesar de que vino la persecución, esta iglesia continuó enamorada de lo que había conocido, de lo que había sabido. Esta iglesia, por todas las características que vemos, caemos en cuenta que esta iglesia estaba en su primer amor. Y así debería permanecer una iglesia. Miren, hermanos, cuando Dios le reclama a la iglesia allí en Apocalipsis, una de las iglesias que menciona Juan en Apocalipsis es que esta iglesia había dejado su primer amor. Había dejado su primer amor. Eso nos enseña, hermanos, y nos deja ver, querido hermano, que Dios anhela y quiere que nosotros como iglesia permanezcamos y vivamos en ese primer amor que un día conocimos. Cuando conocimos al Señor. Es más, el día que usted conoció al Señor, hubo un interés, hubo una hambre de conocer más, de hacer algo, de servir, de involucrarse. Aparte de que Dios no quiere que se apague o que se apagara ese primer amor, aparte de eso, Dios quería que aumentara ese primer amor. ¿Por qué tenemos que estar viendo las características de la iglesia primitiva? Bueno, hermanos, porque era una iglesia ejemplar. Era una iglesia ejemplar. Esta iglesia nos deja un ejemplo importantísimo de lo que debería de ser una iglesia neotestamentaria. Si seguimos, hermanos, y miren, si seguimos, hermanos, este ejemplo de esta iglesia, le aseguro que Dios usará esta iglesia. Y cuando digo esta iglesia, hablo de usted y hablo de mí. Si seguimos, hermanos, este ejemplo de esta iglesia primitiva, Dios nos va a usar, eso es seguro. Le aseguro, hermano, que veremos algo impactante en Villavicencio. Le aseguro que veremos levantarse aquí una iglesia inmensa para gloria de Dios y para salvación de esta ciudad. Cada iglesia que hoy existe, mire, hermano, cada iglesia importante y enorme e impactante que existe el día de hoy, hermanos, en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, hermanos, sin duda alguna es porque siguieron estos pasos, porque imitaron a esta iglesia primitiva, queridos hermanos. Yo soy testigo de que hay una iglesia allá en Celaya que tuvo un impacto tan tremendo porque seguía estos pasos, hermanos. Dios usó a un hombre llamado Alejandro Córdoba de una manera tremenda, que se dejó usar por Dios, pero usó a la iglesia porque esa iglesia hizo cada una de estas cosas que vamos a ver en la iglesia primitiva. Hizo cada una de estas cosas que vamos a ver que hizo esta iglesia primitiva. ¿Por qué ver esta iglesia primitiva? Bueno, hermanos, porque esta iglesia tuvo un avance impactante. Esta iglesia, hermanos, vio en un solo día, hermanos, en un solo día vio a 3,000 ser salvos. Y no solamente salvos, bautizados, queridos hermanos, y se añadieron a la iglesia. Algunos han considerado que esta iglesia incluso alcanzó a los 100,000 miembros en aquel entonces, hermanos.
Claro que era una iglesia que tuvo un avance impactante. Definitivamente, mis hermanos, debemos ver de cerca lo que esta iglesia hizo, cómo era, cómo vivía, cómo fue, qué pudo tener para que Dios estuviera tan cerca de ella. Y no solamente basta con saberlo y analizarlo, sino con hacerlo. Y si alguna de estas cosas ya estamos haciendo, seguirlas haciendo, mis hermanos. Mire por lo menos la primer característica que yo veo en la palabra de Dios que esta iglesia tenía. Hechos capítulo 2. Si tienes ahí la imagen, ya ponga para que pongo la imagen para que se nos quede doblemente grabado lo que estoy hablando. Muy bien, Hechos 2:42, dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego mire lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe cuál es la primera característica que veo en la palabra de Dios que esta iglesia primitiva hacía e hizo? Número 1, perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué quiere decir perseverar? Aguantar, permanecer, avanzar en el mismo propósito o en la misma mente y visión. Perseveraban ¿en qué? En la doctrina. En la doctrina. ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. Nosotros creemos, hermanos, en la iglesia neotestamentaria. Quiere decir neo, quiere decir nuevo, nueva testamentaria. Creemos en una iglesia apostólica. No es una iglesia como la gente ya dice, nosotros somos apostólicos porque creen en los apóstoles que todavía existen. No, creemos que creemos en una iglesia neotestamentaria y apostólica en el sentido que permanecemos en la doctrina que los apóstoles nos enseñaron, inspirados por el Espíritu Santo. Las doctrinas, hermanos, que Dios le confió a Pablo, que Dios le confió a Pedro, que Dios le confió a Juan, que Dios le confió a cada uno de ellos, son las doctrinas, hermanos, en las que perseveramos, en las que tenemos que seguir, en las que tenemos que cuidar de no salirnos ni a diestra ni a siniestra, queridos hermanos. Permanecer en la doctrina, permanecer en la doctrina. Hay pastores como el pastor Kevin Wynn, como al pastor Córdoba, que los llegaron, hermanos, a criticar porque decían, no, ese pastor siempre predica lo mismo, lleva 35 años predicando lo mismo. Y el pastor Wynn decía, y el pastor Córdoba decía, y qué bueno, y gracias que me dicen eso, porque quiere decir que me he mantenido en la doctrina. Y no he cambiado. Lo peor sería que dijeran, ese pastor predicaba una cosa al inicio y terminó predicando otra cosa después. No, hermanos, como iglesia nos tenemos que asegurar que lo que se predica, que lo que se está predicando a 3 años de haber comenzado la iglesia, sea lo mismo que se predique a 30 años de estar como iglesia, queridos hermanos. Porque tenemos que perseverar en la doctrina. Y sabe, hermano, el día que salgamos de la doctrina y que nos dejemos ir por doctrinas de demonios, será el día que dejemos de estudiar este libro. El día que dejemos ese libro a la deriva, el día que el predicador deje ese libro a la deriva, hermanos, y empiece a buscar otras cosas, ese día, muy probablemente la iglesia, hermanos, se desviará de la sana doctrina que hemos tenido y que seguiremos teniendo, con el favor de Dios. Qué tremendo, hermano, me da a veces risa, o no risa, pero me pone a pensar, hermano, que a veces hablo con pentecostales, hablo con otras iglesias, hermanos, tocando puertas, ganando almas, y hablo con ellos porque me salen ganando almas, hermanos, no por otra cosa, me salen ganando almas, y me dicen, ¿y de qué iglesia son?
y no sé si a alguien le ha pasado esto, y le digo, somos bautistas, y dicen, sana doctrina. O sea, ellos mismos identifican que como bautistas conservamos una sana doctrina. Conservamos esas doctrinas antiguas que desde muchos siglos atrás, hermanos, desde los apóstoles se han predicado, queridos hermanos. Y Dios ha usado a muchos hombres a lo largo de la historia bautista para mantener estas doctrinas correctas y, hermanos, y predicadas a lo largo de la historia. Pero me da no sé qué porque me dicen, sana doctrina. Pareciera que inconscientemente ellos están reconociendo que nosotros tenemos la sana doctrina y ellos han cambiado su doctrina. Y la verdad es que la han cambiado, hermanos. Está muy actualizada. Mire, los testigos de Jehová actualizan su doctrina casi cada año, hermanos. Los calvinistas están actualizando sus Biblias a cada rato, hermanos. Los católicos ni se diga, hermanos. Sube un papa nuevo y cambia las doctrinas, hermanos, ¿verdad? Entonces, ellos están cambiando constantemente. Los pentecostales, hermanos, cambian constantemente su doctrina. Y por eso hay un montón ya de raíces de pentecostales que cambian sus doctrinas. Pero nosotros como bautistas, hermanos, una de las propósitos más importantes es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, consejo para usted, hermano, como iglesia, conozca la doctrina que estamos aprendiendo. Conozca, lea, escuche predicaciones, venga a los servicios, identifique las doctrinas importantes que se predican desde este púlpito. Y yo creo, hermanos, que no es muy difícil identificar las doctrinas importantes que se predican desde aquí. Salvación por gracia, no por obras, no por bautismo, no por fidelidad, por obras. Y yo creo que nos ha quedado muy claro cuántas veces he predicado que la salvación es por gracia, no por obras. Que Jesús es Dios. Doctrinas importantes, hermanos, como la separación del mundo. Y yo creo que también nos queda bien claro, hermanos, que esa es una doctrina importante que se predica desde este púlpito. Separación con el mundo. Y doctrinas así de importantes. La inspiración de la palabra de Dios. ¿Usted la reconoce? ¿Sabe cómo sería la mejor manera para que usted sepa si está reconociendo las doctrinas? Saliendo a ganar almas. Porque cuando sale a ganar almas se escucha un montón de gente y usted las escucha y dice, no, eso no está bien. No sé si le ha pasado a los que ganamos almas. Vamos, tocamos puertas y sale un sabelotodo o una sabelotodo y quiere decirnos un montón de cosas. Y ya como ya conocemos la doctrina, algunos ya identificamos y decimos, no, eso no está bien. No, señor, no es así. No, señora, no es así. Lea, escuche predicación, lea la Biblia, identifique las doctrinas esenciales que usted está conociendo. Ahora, cada doctrina que enseñamos tiene que ser basada en la Biblia. Otra vez, hermanos, basada en la Biblia. Y no solamente con un versículo. Cada doctrina que enseñamos de la Biblia tiene que tener varios versículos que sustenten cada doctrina, porque la manera en la que se hacen herejías, hermanos, y sectas nuevas es cuando tuercen un pasaje de la Biblia y lo acomodan a su manera, hermanos, aunque se contradiga con otros pasajes, se aferran a eso. Y eso está mal, hermanos. Al contrario, si hemos creído doctrina correcta, hermanos, aférrese a esta doctrina, la doctrina bíblica. Mire lo que Pablo aconseja a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, hermanos, por favor. Hablando de esto mismo, de la doctrina. Versículo 14. Segunda de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mire la doctrina que arroja Pablo de una. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está una de las doctrinas más importantes que creemos como cristianos, como salvos, como bautistas.
fundamentales, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo le dice, permanece en eso, permanece en eso. No vamos a sacar un librito del Mormón, hermanos, para decir que ahora creemos eso. No vamos a sacar atalayas, no vamos a sacar revistas del Despertar. Vamos a utilizar siempre la palabra de Dios, la Biblia, para predicar. Siempre, hermanos. Rechace toda doctrina de la contraria a la palabra de Dios. Vuelva a Primera de Timoteo, capítulo 6, una vez Pablo. Y es que Pablo estaba interesado, hermanos, en que Timoteo no se desviara de la sana doctrina que había escuchado. Primera de Timoteo 6, 3. Mire lo que dice la Biblia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cosas, de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y ahí una vez más Pablo está diciéndole, mira Timoteo, cuídate de los que usan de la misma palabra para beneficio de ellos, que lo tienen la religión, hermanos, tienen la iglesia, tienen la Biblia como fuente de ganancias, hermanos. Qué terrible, hermanos, hombres con aspecto de piedad, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuánta gente me encuentro que me dice, no, yo ya no creo en los pastores, yo ya no creo en las iglesias, porque ahí, de verdad, está el pastor y robando el dinero y con un carrazo y una casa y todo eso? Y qué triste, hermanos, desgraciadamente, ¿verdad? Aquí en Colombia, un pastor tiene la fama de dinero o de estar robando el dinero. Y qué terrible, hermanos, porque eso ha cerrado el corazón de mucha gente para que crea la verdad. Pablo dice, hay unos hombres que hacen fuente de ganancia esto. Créame, hermanos, en una iglesia bautista fundamental, muy difícil se hace fuente de ganancia en una iglesia. Es mucho más lo que se gasta que lo que se entra aquí en la iglesia. Lo que se invierte en gente que venga a la iglesia, hermanos, mire, transporte que proveemos, porque nuestro interés, hermanos, es que la gente pueda venir a escuchar la bendita palabra de Dios, crezca espiritualmente, hermanos. Mire, no lo he hecho y yo creo que nunca lo voy a hacer. Pero si nos pusiéramos, hermanos, a ver, de todo el esfuerzo que gastamos en traer gente, yo creo que es más el gasto que se hace en traer personas a los ingresos que entran de esas personas que traemos en ruta. Le digo, no lo he hecho, y no lo voy a hacer. No me interesa saberlo. Lo hacemos con el interés de que la gente venga a escuchar la palabra de Dios. Pero casi estoy seguro, hermanos, que lo que entra de dinero en diezmos y ofrendas de hermanos que traemos en ruta no es más de lo que se gasta en el transporte, solo en el transporte. Está la hermana Yuli que me ayuda con eso. Hermanos, gastamos 130 pesos semanales en el bus. ¿Cuántos al mes? 400, 3 por 4, 12. 500,000, 520,000, 500. Todavía se me complican esas frases, esos números, hermanos, ¿verdad? 520,000 de transporte del San José. Es una plata, hermanos. De solo el bus. ¿Me va siguiendo, hermanos? Es la mitad del arriendo de aquí. Súmele la buseta que va al Vencedores y va por las tardes al San José y va por los jueves al San José, que son 50,000 por vuelta. ¿Cuánto sería? En la tarde, el jueves y el domingo en la mañana que va a otro lado. Son 150,000 por semana. ¿Al mes cuánto es? 600. ¿Sí 600? ¿Sí? ¿600? No. 150 por semana. Sí. ¿Cuánto es? 600. 600. Sí, 600. 150,000 por 4, 600. 150,000 por 2, 300,000. Por 2, 600. Me estoy asegurando, hermanos, que se me cuadrapean. 600,000 más 520,000.
¿Usted cree que entra al millón y eso de ingresos? Y le repito, hermanos, no me malentienda, ni lo he hecho, ni lo voy a hacer a profundidad, eso ahorita por encimita, solamente para que vea dónde está nuestro interés, dónde está nuestro corazón. No está en el dinero. No está. Está en que la gente venga a la iglesia y luego todavía que pagamos transporte. ¿Sabe cómo estamos en la mañana? Vamos. Y estamos afuera de la casa de algún hermano. Pipi, vámonos. No vamos a ir, pastor. ¿Me va siguiendo, hermanos? Mire, así podríamos echar todo eso a la basura, hermanos. Llegue quien guste. Así lo podríamos tirar a la basura. ¿Me va siguiendo, hermanos, o no? Pero no lo hacemos. Y aun cuando no hay para transporte, cuando no tenemos transporte, ahí estamos jalando los cabellos, hermanos, viendo qué voy a hacer. Hermanos, hay algunos que me han ayudado con el transporte. Ahí estoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos, hermanos? Mire, vamos a colaborar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, doy 2 vueltas, ¿qué hacemos? Lejos del interés estar en el dinero, es en que personas vengan a la iglesia. Y luego súmele, hermanos, el interés que hay en que personas vengan a escuchar la palabra de Dios. Todo lo que se hace. Le repito, decimos en México, no lo estoy cantando, pero considérelo, mi hermano. Y eso debería animarnos también a ser fieles con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos siempre que sea, hermanos. Mire, los regalitos los damos con un montón de amor a los padres, pero no salió ni un peso de la iglesia. La maleta. Y le repito, hermanos, lo hacemos con mucho amor y Pablo dijo, me gastaré yo y gastaré lo mío por amor de vuestras almas. Hermanos, y eso es lo que tratamos de hacer, para eso fuimos llamados. Mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. La vida de mi esposa no es de ella, le pertenece al Señor, nos hemos dado al Señor. Y el Señor recompensa, hermanos, maravillosamente. Pero no es fuente de ganancias. En cambio, hay un montón de iglesias. Pablo dijo, cuídate de esas doctrinas porque han utilizado la iglesia como fuente de ganancias. Qué tremendo, hermanos. Por eso permanezca en la sana doctrina. Sana doctrina. Y oremos que vengan más iglesias a Colombia, más misioneros con esta misma mentalidad y ganemos a Colombia para Cristo. Oremos que venga otro misionero a Villavicencio, hermanos. Hace falta una iglesia en Porfía. Hace falta una iglesia allá en el 13 de mayo. Hace falta una iglesia, hermanos, en un montón de lugares que estén haciendo lo mismo, hermanos. Esta ciudad da para 4 o 5 iglesias más aquí, hermanos. ¿Qué barrios tan grandes hay y tan necesitados de la palabra de Dios? Rechace toda doctrina contraria a la palabra de Dios, hermanos. Vuelva a Hechos capítulo 2, hermanos, y el tiempo se va tan rápido. Tanto que decir, dijo Pablo. Hechos capítulo 2. La primera característica de la iglesia primitiva es que perseveraban en la doctrina. ¿Sabe cuál es la siguiente, hermanos, el siguiente característica, hermanos, de la iglesia primitiva? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe cuál es la segunda característica y por qué Dios usó tan tremendamente a la iglesia primitiva? Número 2, hermanos, porque mantenían comunión y unidad. Mantenían comunión y unidad. Y no solo mantenían, luchaban por tener esa comunión y unidad, hermanos. Yo veo una iglesia unida, veo una iglesia amigable, veo una iglesia, hermanos, donde estaban echando fuera envidias y problemas. Dice, hermanos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Mire lo que sigue diciendo, versículo 43. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban, hermanos? Juntos. Y tenían que, hermanos, en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando, ¿cómo? Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Y cómo comían, hermanos? Juntos con alegría y sencillez de corazón, hermanos. Yo creo que como iglesia podemos ser así.
hermanos, unánimes, unidos, hermanos, juntos, compartiendo. Cada que se arma aquí un compartir, ¿verdad? Y que hay comida, hermanos, comer. Y las características o la manera de comer como iglesia está aquí, con alegría y sencillez de corazón. No poniendo hermanos, nuestros intereses por delante. Eso es una iglesia unida. Una persona que se preocupa por alguien más, por darle a alguien más, hermanos. Debemos perfeccionar como iglesia eso, hermanos. Cada que hagamos algo, cada que demos algo, hermanos, siempre procurar a alguien más. Y no caer en el error, hermanos, de primero yo, primero mi familia, primero mi gente, primero yo. No, hermanos, y yo creo que esta iglesia no hacía eso. Esta iglesia, hermanos, se entregaban unos por otros. Había unidad. Había alegría y sencillez de corazón, querido hermano. Claro que para tener unidad en la iglesia, primero se debe de querer tener unidad. Y debemos saber, hermanos, que Dios quiere unidad entre nosotros. Satanás es el primer promotor de la división y de los pleitos. Dios promueve y ama la unidad entre nosotros, hermanos. Si no podemos, escúcheme bien, hermanos. Si no podemos resolver nuestras diferencias, ¿cómo esperamos que Dios nos use? Hermanos, si no podemos llevarnos bien como iglesia, ahorita que somos 30, 40, 50 personas, ¿usted cree que Dios nos va a confiar 200 personas? ¿300 personas? Si en los que estamos hay chismes, hay envidias, hay pleitos, hay críticas, ¿qué va a pasar cuando seamos más? Va a ser un nido de serpientes, hermanos. Va a ser un chismerío, va a ser un carcomernos a todos con todos, va a ser hermanos, ¿cómo le digo? Un problema, hermanos. No, mis hermanos, fortalezcamos la unidad entre nosotros. Perdonémonos con todo el corazón. Seamos humildes, sencillez de corazón. ¿Cómo Dios derramará de su espíritu sobre nosotros si no nos llevamos bien? Si decimos, a la hermana ya no le voy a volver a hablar, al hermano ya no le voy a volver a hablar, la hermana me cae gordo, el hermano me cae gordo. ¿Cómo? Me cae gorda Yajaira. ¿Cómo? Pablo dice, les quise hablar como a espirituales, pero no pude. Les hablé como a carnales, porque había entre vosotros división y pleitos. Si Dios usó a la iglesia primitiva fue porque habían dejado a un lado las diferencias, habían dejado a un lado las ofensas y habían decidido amar, habían decidido darse por otros, lo habían decidido y luchaban por tener unidad, hermanos. Hasta que podamos vivir y servir con una misma mente, podremos ver cómo Dios obra. Mientras tanto, no. Si hay entre nosotros problemas, divisiones, pleitos, chismes, rencores, Pablo le dijo a los de Corintio. Mire cómo le dijo, 1 Corintios 6, 7. Mire 1 Corintios 6, 7. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, qué tremendo, hermanos. Cuando lo encuentre me dice para leerlo, porque quiero que lo vea en la Biblia. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Sí está leyéndolo? No, pastor, yo no voy a dejar que me defrauden, yo no voy a dejar que me ofendan, yo no voy a dejar que pasen sobre mí. Pablo dice, ya es una falta. Ya es desagradable a Dios que haya pleitos entre vosotros. ¿Que no puedes sufrir un agravio? ¿En serio? ¿No puedes perdonar? ¿No puedes pasar una ofensa? Como en el mundo así la pasábamos. Lo he dicho varias veces. En el mundo nos hablaban peor, hermanos.
nos hacían cosas peores y perdonábamos y hablábamos como si nada. Y a veces en el cristianismo, hermanos, una cosa nos ofende tanto, hermanos, que nos guardamos tanto rencor, necesitamos unidad. Le pregunto, hermanos, como iglesia, queridos hermanos, ¿cómo estamos siendo? ¿Estamos perseverando en la doctrina? Que el Señor nos siga dando de su gracia, hermanos. Porque eso depende mucho de lo que se está predicando desde el púlpito. Que la doctrina permanezca, siga. Y que usted sea un vigilante. Pastor, eso que está diciendo como que no me suena bien. Pastor, eso que está enseñando ahora no lo enseñó antes. Pastor, eso que está enseñando antes enseñaba de esta manera. Todos tenemos que ser vigilantes, hermanos. Ahora, yo me he comprometido con Dios de tener sana doctrina, pero, hermanos, tenemos que estar atentos. ¿Cómo estamos con la unidad? ¿Cómo estamos con la unidad, hermanos? ¿Cómo estamos como iglesia en cuanto a ser unánimes en diferentes cosas? En visión, en misión, en metas, en convivencia, en compartir. ¿Cómo es cuando comemos, hermanos? ¿Cómo es? ¿Pleitos? ¿Problemas? ¿Avaricia? ¿Egoísmo? ¿Envidias? ¿O preferimos darle a alguien más? Necesitamos practicar la unidad. ¿Y sabe cómo es la mejor forma de ser unánimes en una iglesia? Involucrándonos. ¿Sabe cómo es donde conoce a las mejores personas de la iglesia? Involucrándose. Porque una persona que viene un domingo en la mañana nada más y se va, ¿qué conoce? ¿Qué conoce? ¿Qué convive? ¿Qué crece? ¿Qué dialoga? ¿No es unánime? Unánime y hermanos, compañerismo y hermandad es aquel que se involucra y con... Miren, hermanos, ¿por qué conozco a la mayoría de ustedes? Porque hay cercanía, porque hay involucrarse. En cambio, hay personas que vienen el domingo en la mañana y yo no conozco, ni sus casas conozco, ni su apellido conozco. De algunos de ustedes me sé el nombre completo, número de cédula, dirección. He sacado préstamos a su nombre y ni cuenta se ha dado. ¿Por qué? Porque ha habido cercanía, porque se han involucrado. Eso es hermandad, eso es unidad. ¿Me va siguiendo, hermanos? Si Dios anhela de su iglesia algo es que estemos en un mismo sentir. Número 3, hermanos, vamos bien rápido. Hechos 2:46. Vuelva a Hechos, hermanos, por favor. Hechos 2:46. Dice la Biblia, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vuelvo a repetir, hermanos, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Sabe cuál era la tercera característica de la iglesia primitiva? Se congregaban fielmente. Tenían el congregarse como algo importante. No se congregaban cada domingo. No tenían un culto por ahí el jueves de 1:30. Dice la Biblia, unánimes cada día en el templo. ¿Sabe cómo se reunía la iglesia primitiva? Todos los días. Todos los días había predicación de la palabra de Dios. Todos los días. Hermanos, qué lejos estamos de ser como la iglesia primitiva. No solamente nuestra iglesia, en general. Porque si reuniéndonos cada semana, hay personas que faltan. Si reuniéndose una vez a la semana, a veces hay inconstancia. Hermanos, necesitamos fortalecer el congregarnos. Fortalecernos como iglesia en enseñar a los demás
que congregarnos es importante. Importante significa venir a la iglesia. Mire, yo sé que a veces surge algo de emergencia, no hay ningún problema, pero quedarse dormido no es una emergencia. Véngase a la iglesia. Ir a una fiesta no es una emergencia. Véngase a la iglesia. Tenga como importante la iglesia. Debemos imitar a la iglesia primitiva, que eran fieles a congregarse. Y mire, deme un cristiano que se congrega, que asiste fielmente y será un cristiano fuerte espiritualmente. Deme un cristiano que solo viene a un culto a la semana y va a ser un cristiano débil, que todo se le hace exagerado, que vive en el pecado y no puede cambiar su vida. Deme un cristiano que no se congrega nunca y le daré un incrédulo más. Demuestre su fe teniendo importante la iglesia. ¿Cómo Dios, bueno, y con mucho pesar en mi corazón digo esto, pero ¿cómo Dios nos dará una construcción de un templo si no hay iglesia? Si no venimos. Mire, si fuera por otra cosa, hermanos, sería más fácil rentar 250,000 el local de enfrente. Ahí cabríamos los que estamos ahorita perfectamente. La verdad. Pero ¿por qué tenemos este lugar? Amplio, grande. Porque el deseo es avanzar, hermanos. El deseo es que cada cristiano venga a congregarse a la iglesia y haya un espacio. ¿Y qué pasaría si fuera más pequeño el espacio? La gente diría, no, pues es que no hay donde sentarse. Es que no cabemos. Es que mucho calor. Tenemos un lugar para que la gente, para que usted venga, mi querido hermano, y se haga fiel a venir a la iglesia. Dije número 1, hermanos, perseverar en la doctrina. Número 2, hermanos, mantener unión y comunión entre los cristianos. Número 3, congregarse fielmente. Número 4, vaya a Hechos 5:42, por favor. Número 4, vaya a Hechos 5:42. Mire la siguiente característica de la iglesia primitiva. Hechos 5:42, ¿lo tiene? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe cuál es la cuarta característica de la iglesia primitiva y una iglesia que Dios va a usar? Ganaba almas. No podemos ignorarlo, hermanos. Mira, no podemos ignorarlos. No podemos ignorar. Tenemos que predicar el evangelio. Mire qué tremendo ahorita en el mundial, hermanos, allá en México. En Ciudad de México estaban los hermanos de Montesión predicando el evangelio a todo extranjero que hubiera en Ciudad de México, hermanos. Estaban predicándole a escoceses, estaban predicándole a japoneses, estaban predicándole a colombianos, estaban predicándole, hermanos, a africanos. Ahora en Monterrey, hermanos, ahí la iglesia de las Américas, de la colonia de las Américas, le estaban predicando a los coreanos. Hicieron folletos especiales para coreanos y predicarles el evangelio. Están aprovechando el mundial para ganar a un montón de gente para Cristo, hermanos. Extranjeros para Cristo. Eso es la iglesia, hermanos. En eso consiste la iglesia. Y cada cosa que haya en este mundo, festividad que haya, lo que sea, deberíamos aprovecharla para predicar a Cristo, hermanos. El cristiano, hermanos, mire, lejos de gozarse en que haya ganado cierto partido, se goza en que la salvación llegue a Villavicencio, hermanos. Se goza en que Villavicencio sea salvo, hermanos. Predicaban la palabra de Dios, ganaban almas. Si algo identificaba a la iglesia es que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Cuando vino la persecución, hermanos, la iglesia siguió predicando el evangelio y de esa manera se extendió el evangelio a tantos lugares. Sigamos ganando almas. Nunca dejemos de ganar almas. Prediquemos el evangelio, hermanos. Ganemos a Cristo a cualquier persona que se nos atraviese. Usted puede ganar almas en su trabajo, hablando con amigos, yendo visitas en su casa. Predíqueles el evangelio, hermanos. Esa es una iglesia que Dios bendecirá.
Es el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Cómo estamos con eso, hermanos? Miren, en julio queremos tener una campaña de asistencia, queremos tener muchos visitantes, queremos tener un día muy grande, hermanos, con el evangelista que viene. Necesitamos, hermanos, avivarnos, despertar en la ganancia de almas más que nunca. Sea fiel. Sábado, hermanos, sábado, usted tiene libre, véngase a ganar almas, hermanos, véngase a ganar almas. Así sea, solo acompáñenos, pero véngase, mi querido hermano, a compartir la palabra de Dios, hermanos. Número 5, y voy bien rápido, hermano, me quedan 6 minutos. Tal vez ya no lo veamos tan extenso, pero quiero acabarlo. Mire Hechos 2. Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ve a la iglesia predicando, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe cuál es otra característica de la iglesia primitiva? Número 5, bautizaban inmediatamente. Bautizaban inmediatamente. Voy bien rápido. La iglesia primitiva bautizaba inmediato. Les recuerdo que si nos llaman bautistas es porque bautizamos. Se le llamaba anabautistas, que significaba rebautizadores. No somos bautistas por Juan el Bautista, pero Juan el Bautista era bautista. Es más, Juan no se apellidaba Bautista, le llamaban el Bautista. ¿Sabes por qué le llamaban el Bautista? Porque bautizaba. Bautizaba. ¿Quién le había enseñado el bautismo a Juan? ¿Quién? ¿Quién? En el Antiguo Testamento no vemos bautismos. ¿Quién le enseñó? Dios mismo, hermanos. Un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan significaba o se conocía como el bautismo de arrepentimiento. No era el bautismo que significa hoy, no es el mismo. Porque el bautismo que hacemos hoy, ¿qué significa? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando Juan el Bautista bautizaba, ¿ya había muerto Cristo y resucitado? No, no significaba eso. ¿Cuál era ese bautismo? Era un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué era eso? Una persona se arrepentía, creía en Dios y decidía cambiar su vida. Bautízate. Porque el bautismo representaba un arrepentimiento. Cristo nos enseñó el bautismo en agua, en su nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, igual que bautista, pero ahora el significado muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña que el bautismo era inmediato. Inmediato. Les recuerdo, hermanos, el bautismo bíblico es el bautismo inmediato. Y les recuerdo, hermanos, que necesitamos seguir predicando el Evangelio, seguimos tocando puertas, pero sigamos bautizando a los salvos. El mandato sigue vigente. Viene el evangelista de Montesión. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un evento grande. Una campaña en algún barrio. Todavía no sé cuál barrio, pero un barrio. Vamos a rentar un bus. Pero ese sábado que hagamos el evento, vamos a llevar el bautisterio. Y lo vamos a llenar allá. Hay un montón de gente que no viene a la iglesia a bautizarse. Vamos a hacer que se bautice allá. ¿Sabe dónde bautizaba Juan el Bautista? Donde hubiera agua. Iba ahí Felipe con el etíope en el versículo de Hechos 8 y dice la Biblia que le dijo el etíope: oye, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y el etíope dijo: creo. Bájate. Se bajó. Vámonos. Traía ropa para bautizarse. Felipe sacó de su morral: aquí traigo, yo ando bautizando a todos, aquí traigo ropa. No, se bautizó con su propia ropa. Allá vamos a bautizar con su propia ropa.
y vamos a tener bautismos. No se lo pierdan, les aseguro, acompáñenos, va a estar bueno, hermanos, ir a ese evento evangelístico. Pero, hermanos, Dios manda a hacer discípulos y bautizarlos. No hay en la Biblia, escuche, no hay en la Biblia ningún ejemplo de que les impidieran bautizarse a las personas que pedían ser bautizadas. No hay. No hay un solo ejemplo en el que alguien haya dicho, quiero bautizarme, y el predicador le haya dicho, no puedes. No hay ni uno. Ahora, solamente el requisito era que fueran salvos. ¿Crees? Bien puedes. Pero nunca en la Biblia vemos, hermanos, que le impidieron bautizarse a personas que no eran fieles, o que no habían arreglado su vida, o porque no habían recibido un curso. Bautizaban a todo el que creyera. Solo hay un requisito: ser salvos. Número 6, hermanos. Ya casi terminamos, son 70. Vamos en las 6. Ya, hermano, estoy terminando, tengo un minuto. Número 6. Era una iglesia generosa. Mire Hechos 2:44. ¿Lo tienen? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y miren lo que hacían, hermanos. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabe cómo era esta iglesia? Era una iglesia generosa. Yo creo que si esa iglesia estuviera en Villavicencio, ya hubieran construido ese lugar. Ya lo hubieran construido. Así lo hubieran tenido comprado, así lo construían. Pedro, Juan, yo tengo esto que podemos, hacer. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a vender tal cosa. Allá en México se utiliza para cuando hay proyectos de construcción. En varias iglesias se utiliza que se vende comida en el culto. Por ejemplo, una familia hace comidas y vende el platito a 8,000 pesos, 10,000 pesos colombianos. Y todo lo que se junta, se hace un apartado para la construcción. Diferentes formas de hacer, de vender, de conseguir dinero para construir. Tenemos que dar pasos, hermanos, de avance. Por eso yo les hablaba, hermanos, que vinieron el sábado en la mañana. Les hablaba de que faltan muchas cosas por madurar, hermanos, por hacer. Y en el área de económica, hermanos, estamos en pañales. Nos hace falta mucho por aprender, por ser generosos. Hay hermanos que no tienen trabajo. Solamente por ayudar a los proyectos de la iglesia económicos deberían buscar trabajo. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? ¿Está cayendo pesado esto? Pero hay unos hermanos jóvenes que solamente por querer ayudar deberían haber buscado ya una manera de ver, pastor, pues yo quiero ayudar, yo quiero ser parte. ¿Qué corazón tenían que tener esta iglesia para despropiarse de sus cosas, para vender sus propiedades y darlas a los apóstoles para que las administraran? Y no era, hermano, escúchame bien y me van a funar. No era ese falso pensamiento comunista de que todos tuvieran lo mismo o que el rico está obligado a darle al pobre. No. Simplemente su corazón les dictaba dar y dar sin pensarlo. Habían entendido, hermanos, que habían recibido algo más valioso que lo material o que el dinero. Sabían que tenían una misión más importante, predicar a Cristo en donde fuera. Y estaban dispuestos a sacrificar lo que fuera. Oh, hermanos, que Dios nos diera ese corazón. Que el Señor nos diera un corazón generoso. Mire qué cosas no haríamos. Sigamos adelante. Sosteniendo misioneros, sigamos, hermanos, ofrendando y diezmando, sigamos dando para el lote, sigamos creyendo que más bienaventurado es dar que recibir, sigamos sembrando y segaremos en el Señor. Y por último, hermanos, era una iglesia, Hechos 1:14, dice la Biblia, todos estos perseveraban, otra vez esa palabra, unánimes, pero ahora ¿en qué?
en oración. Hechos 1:14. En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sabe? La séptima característica que yo veo de la iglesia, ahora yo creo que hay más, pero la séptima, hermanos, es que era una iglesia que oraba. Que oraba. Que oraba. Medite, vamos. La iglesia, cuando hablo, medite en la iglesia, examine la iglesia, no es examine al hermano. Este hermano ni viene. Este hermano ni ora. No es, ese hermano ni da. No, es ¿cómo estoy yo? ¿Estoy perseverando en la doctrina? ¿Yo tengo comunión y unidad? ¿Yo tengo como congregarme algo importante? ¿Predico la palabra de Dios? ¿Hago esfuerzo porque gente se bautice? ¿Soy generoso? ¿Oro? Hermanos, el día que como iglesia tengamos estas características, agárrese, hermano, porque Dios va a estar comprometido con nosotros. Si ya lo está, mire cuánto no lo estaría más. Y nos daría ese lote, nos daría esa construcción mañana mismo. Con esta semana de ayuno nos lo daría el Señor. Si como iglesia hoy de rodillas venimos al altar y decimos, Señor, me comprometo a hacer esa iglesia como la iglesia primitiva. Todos con los ojos cerrados, nadie viendo, hermanos, nadie viendo. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, no hay más que decir. No hay más que decir, tu palabra es tan clara. Bendice simplemente la invitación, quebranta corazones. Lo has hecho con el mío desde el momento en el que preparaba esto. Me trajiste a convicciones y decisiones. Permite que mis hermanos se unan a este mismo sentir de ser una iglesia como la iglesia primitiva, para que podamos verte obrar. En esta petición que llevamos meses pidiéndote, Señor, la construcción. Queremos comprometernos contigo, queremos comprometernos con tu palabra. Respóndenos, Padre, por favor. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. El himno va a sonar, hermanos. El altar está abierto. ¿Por qué no viene conmigo en oración, hermanos, al altar de rodillas? ¿Por qué no venimos al altar como iglesia? Qué bendición sería que nadie se quedara en su lugar, sino que todos dobláramos nuestras rodillas en esta noche, comenzando, dando inicio a este ayuno que acabamos de comenzar, y orar. Vamos a iniciar con este ayuno, clamando a Dios, rogando a Dios por una respuesta. Pero yo creo, hermanos, que Dios no obrará si no nos comprometemos. ¿Con qué, pastor? Con perseverar en la doctrina. ¿Con qué, pastor? Con la unidad en la iglesia. ¿Con qué más? Con el congregarnos. Hagamos que Dios tenga que decir, ya no caben aquí. Son fieles, siempre se congregan. Con ganar almas, con ver gente nueva, con invitar a personas, con bautismos, con la generosidad,
que podemos dar y hacer con la oración. Comprometámonos. ¿Con qué se va a comprometer esta noche? ¿Qué hace falta que rinda a los pies de Cristo para que Dios nos conteste? ¿Quién de los que estamos aquí hace falta que se rinda al Señor en estas áreas para que Dios pueda contestarnos a todos? Recuerde que por una persona la barca se estaba hundiendo, por Jonás. ¿Por qué no nos comprometemos esta noche? Y le decimos: Señor, yo soy esa persona. Yo no tengo un compromiso todavía verdadero. Gracias, Padre, te damos por esta noche, por tu palabra tan clara, tan poderosa como siempre. Gracias, Padre, porque nos haces entender que una vez comprometidos contigo, tú estarás comprometido con nosotros. Danos esa construcción. Ayúdanos a poner en práctica con énfasis lo que acabamos de escuchar, para decir como Caleb dijo: dame este monte, danos esa construcción. Te lo suplico, Padre. Gracias por cada hermano que ha tomado decisiones importantes, que es ayuda, involucrada en la iglesia, siendo generoso, siendo fiel, ganando almas, orando. Ayúdanos, Padre. Gracias por esta noche en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano.